tardes con todos. Para continuar con las actividades de nuestra organización en este segundo día, invitamos al señor Rodrigo Osorio Moya, que es el CEO y fundador de BrainTech Science Spa. Por favor. Aplausos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Bien? Les voy a comentar un poquitito. Yo soy el CEO y fundador de la empresa BrainTech. Somos una empresa que nace para desarrollar tecnologías para mitigar el efecto del cambio climático. Nos enfocamos básicamente en ciencia práctica y cómo poder llevar ciertos principios tecnológicos, científicos, a productos que sean fácilmente incorporables en la vida de cada una de las personas. Así nos enfocamos en 3 puntos. Primero, la generación de electricidad. Segundo, la producción de agua potable. Y tercero, la producción de alimentos. Nosotros, el día de hoy, les vamos a presentar la primera de estas 3 fases, que es la producción de energía solar, pero de una manera totalmente distinta que se nace y funda en el principio de la optoeléctrica. Eso quiere decir que logramos transformar energía eléctrica de la radiación solar y no específicamente de la parte fotónica, que es totalmente distinto a cómo opera la energía fotovoltaica tradicional como todos la conocemos. Bueno, todo parte, acá vamos a... Y esto no funcionó. Perfecto. Como les decía, nosotros partimos desde el punto de vista científico, muy ciudadano, muy práctico, fuera de la academia, y pensando que todo lo que estamos viendo desde el punto de vista de la ciencia está conducida bajo ciertas premisas que son económicas. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la energía renovable, es muy común que veamos la persona que se vanagloria de su bicicleta eléctrica, de su scooter eléctrico, pero lo cargamos en una red en base a carbón. O, por ejemplo, al medio de las ciudades vemos una cantidad de postes, enredos de cable, o en Europa, como están los cientos de toneladas en este caso, paneles fotovoltaicos que no son reciclables por lo demás, acumulados ahí a la espera. O también hemos vivido que chocan un poste, o casos como los que estamos viendo muy comúnmente, que los vehículos eléctricos los están cargando con estaciones de generadores que ni siquiera no cumplen con la norma Euro 1. Y eso es algo muy tradicional. Entonces, empezamos a ver, ok, seamos puristas. ¿Cómo estamos básicamente mitigando el efecto del cambio climático toda vez que las tecnologías tal vez no son exactamente desarrolladas para poder generar un menor efecto? Acá tenemos una publicación del 21 de septiembre que ya da una voz de alerta que habrán más de 500.000 toneladas de desechos fotovoltaicos para el año 2030, toda vez que la empresa más grande a nivel de producción de paneles fotovoltaicos en el mundo, que es First Solar y partner de BrainTech, establecen que recién hacia el año 2032 van a tener una forma o una fórmula de poder reciclar los paneles fotovoltaicos. O sea, en definitiva, todas estas grandes centrales que vemos en el norte de Chile van a generar estos 500.000 toneladas de desechos. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista del traqueo medioambiental, no son exactamente energías muy limpias. Si vamos desde el punto de vista del modelo de generación eléctrica, todos los sistemas que hemos conocido actualmente se basan en un principio de que unas empresas generan para transportar esa energía hacia los centros de consumo y luego los centros de consumo están muy alejados de la, básicamente, zona de generación. Ya vimos lo que pasó en Pakistán con las lluvias monzónicas hace 2 meses atrás, donde se dio absolutamente todas las torres de alta tensión, todos los postes, y por tanto hay 33 millones de pakistaníes que no tienen acceso a la red eléctrica y por tanto no tienen electricidad, independiente de que las plantas no fueron dañadas. Si seguimos avanzando, nosotros partimos con una premisa muy básica, que era cómo podíamos lograr generar energías renovables considerando además que hay limitaciones. Gran parte de la población mundial vive en departamentos en altura. Acá en Chile particularmente cerca de 5 millones de personas viven en departamentos en altura, que por tanto no tienen acceso a la generación de energías renovables, y cómo poder llevar esa energía renovable a un departamento era una variable súper interesante para nosotros investigar. Muchos sabrán que los paneles fotovoltaicos en horizontal no funcionan, perdón, en vertical no funcionan. O como en la segunda foto, que esto está en una villa acá en el sector de Macul, una casa que llenó completamente de paneles fotovoltaicos su departamento, su pequeña terraza, pero obviamente dejó de permitir el paso de la luz. Entonces partimos con analizar una variable súper crítica. ¿Cómo podíamos lograr generar energía entonces renovable para un departamento?
Sabíamos que no podíamos ir desde el punto de vista del fotovoltaico y necesitábamos otra cosa. Sabíamos que lo eólico y menos otro tipo de tecnologías no eran viables. El hidrógeno tal vez en algún minuto será viable a medida que hayan y existan pequeñas máquinas que nos permitan poder, en este caso, generar electrólisis o una pila de hidrógeno u otra situación similar. Pero en lo práctico, desde el punto de vista de una generación renovable 100%, no encontramos nada. Y por tanto, nuestros problemas ingenieriles, o sea, en definitiva, cómo la ciencia y la técnica nos iba a conllevar a generar un producto, partió con estas premisas. Primero, para poder ser energía renovable y que tenga una incidencia directa en el consumo, tiene que estar concentrada no solamente en un pequeño espectro de horas, sino que en una gran cantidad de horas. Segundo, sabemos que el silicio es una de las grandes limitantes dentro de la generación de energía fotovoltaica. Primero, no solamente no es renovable, sino que se agota básicamente, y por lo demás, el precio del silicio, y nosotros que tenemos una planta de producción en China y que tenemos muchos partners en la zona de Guangzhou, está tendiendo a subir. O sea, ya no vamos a ver en los próximos 20 años silicio barato, por tanto yo no van a ver paneles fotovoltaicos baratos. Actualmente, y después les voy a mostrar una gráfica del precio de la semana pasada, la tonelada anual está incrementándose muy rápidamente, tanto así que lo más probable es que ya para el próximo año estemos hablando cerca de un 40% sobre el valor que actualmente tenemos en esta fecha. Eso quiere decir que vamos a tener paneles que son un 40% más caros. Luego, el aluminio. Claramente todos los minerales, y entre más estructura tenga un panel o un elemento, menos reciclable o más difícil de reciclar va a ser. También elementos como la consideración del agua en el proceso de producción, generar energía en condiciones lumínicas de baja incidencia, por ejemplo, a la sombra, un día nublado, un día lloviendo, fueron temas que fuimos desarrollando en nuestros problemas ingenieriles. Y obviamente, después teníamos que ver cómo podíamos llevar esa solución de problemas ingenieriles a la técnica. Así, desarrollamos un principio que no sé por qué se ve de esa manera, pero se debería haber animado, y no se ve animado. ¿Tienes como ponerle play a la animación? No. Bueno, esto tal vez tienen como ponerle... ¿Está en PDF? Veamos qué pasa. Bueno, si es que no lo podemos, o sea, si no puedes ver la animación, básicamente lo que nosotros desarrollamos fue una técnica en la cual, cuando viene la energía desde el Sol, ustedes saben, bajo un principio que se puede mover como onda y como partícula. Nosotros tomamos un teorema de básicamente Thomas Young, y con el teorema de la rendija logramos establecer que podemos transformar perfectamente la energía que se mueve como onda en un elemento que nos permita poder hacer vibrar cuánticamente un mineral reactivo que cuando pasa, en este caso, la onda lumínica va a generar electricidad. Así, con este modelamiento en Python, que lamentablemente no lo podemos ver en este minuto, logramos validar que técnicamente sí podíamos generar energía a partir de la radiación incidente ultravioleta e infrarroja. Con esto solucionábamos dos problemáticas. La primera, que no necesitamos generar energía directamente desde el Sol, siendo básicamente apuntado al Sol, sino que podemos generar energía un día nublado, un día lloviendo, bajo el agua, en incidencias de sombra, inclusive desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche. Así, con esta teoría, logramos demostrar que podíamos generar energía desde 30 minutos desde amanecido hasta una hora antes del ocaso. Por tanto, generábamos una cantidad de potencia eléctrica relativamente mucho más constante de la que se generaría con un panel fotovoltaico tradicional. Así, tuvimos que incorporarlo dentro de una materialidad, la materialidad constructiva. ¿Cómo podemos y en qué materiales podemos embeber nuestra tecnología? Practicamos con muchísimos materiales, muchos poliméricos, plexiglas, PET, policarbonato y otro tipo de elementos, pero nos dimos cuenta que las mallas que habíamos desarrollado para poder capturar esta energía tenían una duración muy prolongada en el tiempo, en laboratorio cerca de 54 años. Por tanto, con el material más resistente y transparente que conseguimos desde el punto de vista de lo polimérico, que era el plexiglas, tiene una duración no mayor de 7 a 10 años. Después se degrada con el calor y la temperatura y la radiación solar. Así que finalmente teníamos un material que no era acorde para la duración que queríamos desarrollar el producto. Por tanto, recurrimos a un amigo vidriero y logramos desarrollar con una estructura de sílice enriquecida en corindol
una estructura de cristal, de vidrio en este caso, que nos permitía embeber nuestra tecnología para poder desarrollar en este caso los primeros MVP. Y con estos MVP logramos generar un nivel de transparencia, que es el que ven en la foto, y además generando energía eléctrica. Cuando ya empezamos a perfeccionar la técnica de encapsular nuestra tecnología dentro de un cristal, ya logramos desarrollar unidades muchísimo más grandes, que tal vez fueron una de estas, la que vieron ustedes en nuestro stand, y ya estábamos generando a esa altura 106 watts por metro cuadrado, cerca de 10 horas en un día. Por tanto, nos permitía tener una estructura transparente que generara energía eléctrica tantas horas como un panel fotovoltaico, a un precio de producción que fuera lo suficientemente competitivo, pero adicionalmente a esto, no solamente tuvimos que crear la tecnología, sino que también desarrollar el proceso productivo, las maquinarias, el equipo, la estructura, para poder desarrollar toda la industria alrededor de nuestra tecnología. Así, empezamos a desarrollar ya los primeros prototipos funcionales. En definitiva, desarrollar un piloto, que básicamente es esa estructura vidriada que se ve ahí, pero que nos permite en una terraza generar 4.5 kilos de energía en un día. ¿Ya? Ahora, me acabo de dar cuenta de una cosa. La presentación que le estamos haciendo no es exactamente la misma que tenía preparada, pero lo vamos a seguir. Básicamente, cuando ya logramos entender el concepto de lo que habíamos creado, teníamos energía, muchísima energía embebida dentro de una ciudad, si queríamos, alimentando puentes o en realidad casi cualquier lugar que se pudiese vidriar. Casas, departamentos, cobertizos, inclusive mobiliario. Podíamos alimentar mobiliario urbano para que generara su propia energía. Y así nacimos creando un concepto empresa. Con la tecnología que habíamos desarrollado, teníamos la posibilidad de poder entregar energía. Ahora, ¿cuánta energía? Como decía, 106 watts por metro cuadrado. 106 watts por metro cuadrado cuando tú tienes un lugar donde ya no puedes poner más paneles fotovoltaicos o estás pensando en un muro cortina en un edificio, es muchísima energía. Si lo llevábamos a un símil, el Costanera Center, usando nuestra tecnología, se vería exactamente igual desde el punto de vista arquitectónico, con las mismas propiedades termomecánicas, acústicas. Lo desarrollamos como un termopanel adicionalmente, por tanto, tiene alta resistencia al impacto, baja tolerancia desde el punto de vista de la térmica acústica, y por tanto nos permite reemplazar con una sola estructura un panel o termopanel 414. Eso quiere decir 4 milímetros de vidrio, un centímetro de espesor de separación y 4 milímetros nuevamente de otra lámina de vidrio, pero sin ningún tipo de aire o gas inerte en el interior, solamente en una estructura. Esto nos permite además poder tener un elemento que se puede incorporar fácilmente en una estructura tradicional, en un anclaje de ventanería o ventanaje de termopanel, pero además, al no tener estructura, cuando termina su vida útil, nosotros como empresa lo vamos a garantizar por 25 años funcionales, pero al no tener estructura es 100% reciclable. Eso quiere decir que lo tomas, lo fundes, lo transformas en un bonito juego de vasos. No tienes ningún desecho que quede el producto después de que éste termina su vida útil. Lo más probable que con una vida funcional de 54 años van a comprar uno en su vida y la verdad es que a quien herede aquel bien donde se instaló el cristal, recién él va a tener que ver, en este caso, el recambio. Ahora, obviamente lo dotamos de bastantes elementos, como le decía adicionalmente, inclusive un escudo electromagnético, porque muchas personas viven en departamentos en altura donde al frente está un edificio que tiene lleno de torres de 5G, 4G. Bueno, con nuestra tecnología, al incorporar un escudo electromagnético, se mitiga el 80% del impacto de las redes, por ejemplo, del Wi-Fi del vecino o de las señales 5G. Podíamos agregar más escudo electromagnético, pero íbamos a quedar las personas dentro del departamento sin señal o cobertura de señal de celular. Y así empezamos a entender que podíamos llevarlo a niveles distintos de transparencia en función de las distintas funcionalidades que se le fuese a dar. Ahora, también tratamos de crear adicionales dentro de la estructura base de la tecnología. Por ejemplo, creamos un filtro pasabanda que se incorpora estructuralmente a nuestra tecnología y permite solamente pasar la frecuencia entre los 400 y 700 nanómetros, que es la luz incidente que afecta a la fotosíntesis de las plantas. Eso quiere decir que si lo llevamos a un invernadero, las plantas que están al interior van a crecer hasta un 25% más rápido, van a consumir solamente un 43% del agua, favoreciendo la fotólisis de las raíces,
o la fotólisis del agua en estricto rigor, pero que en la estructura exterior vas a estar generando energía eléctrica y vas a poder tener la posibilidad de poder alimentar cualquier sistema de riego por goteo, riego tecnificado u otros elementos, ventilación, para ese invernadero. Y así nació la red de básicamente Agrotech, que son básicamente las mismas estructuras, pero para usos distintos. Ahora, estuvimos desarrollando algunos prototipos urbanos en los cuales ya podíamos desarrollar pequeños invernaderos para los patios de las casas, que además iban a ser fuentes de generación de energía. Y así empezamos allá a escuchar básicamente a quienes van a ser nuestros principales partners en el desarrollo y el montaje de nuestras tecnologías, y conversamos con muchos estudios arquitectónicos que nos dijeron, bueno, y esto además lo podemos hacer de colores. Bueno, para nosotros era simplemente un desafío en general más. Generamos finalmente una línea de 16 colores distintos, de distintos, básicamente, colores, espesores. Inclusive ya estamos desarrollando alguna unidad de prueba de balas, porque como nosotros desarrollamos la tecnología base, podemos desarrollar casi cualquier cosa con ello. En este minuto estamos enfocándonos básicamente en todo lo que es de 2D, pero ya estamos pensando, por ejemplo, desarrollar un jarrón que tenga curvatura y que ese jarrón tenga básicamente la posibilidad de poder contener agua y que tenga un puerto USB y lo vas a tener en el medio de tu mesa y cargaste tu celular. Tan simple como eso. No necesitas ni siquiera que te llegue luz directa, sino que simplemente lo tengas en un lugar donde ingrese algo de luz solar a tu departamento o a tu casa. Bueno, así ya empezamos a buscar soluciones. Hemos estado con Passive House, trabajando básicamente en generar no solamente desde el punto de vista de la generación eléctrica en las viviendas pasivas, sino que también cómo podemos contribuir desde el punto de vista de mitigar los elementos adicionales de la calefacción, por ejemplo, menor pérdida o tasa de eficiencia en el uso de la calefacción. Bueno, ya tenemos varios pilotos que estamos desarrollando en este minuto. Parque Isidora Goyenechea, un edificio en Isidora Goyenechea específicamente, el Parque de Integración de Rotonda Atenas, que es de la Municipalidad de Las Condes. Esto es la Agencia de Sostenibilidad Energética. Y ya, como les decía, estábamos trabajando en básicamente otras cosas adicionales, que es la generación de mobiliario urbano. Por ejemplo, con la Municipalidad de Las Condes empezamos a pensar, bueno, si ya teníamos la posibilidad de poder generar energía solamente para una vivienda o un departamento de altura, ¿por qué no hacer que los elementos dentro de la ciudad además generaran su propia energía? Por ejemplo, los paraderos de micro. Y así podemos embeber nuestra tecnología en la estructura de un paradero donde va a generar una potencia aproximadamente de 2 kilos o 3 kilos día, y ahí ya puedes alimentar básicamente cámaras de televigilancia, redes domóticas, botones de hotspot o wifi o lo que tú prefieras. También con el edificio básicamente Titanium estamos desarrollando ese piloto, que es una estación de carga de electromovilidad, básicamente en primera instancia para scooter y también para estas bicicletas eléctricas, pero perfectamente podemos pensar en que podemos generar en el cobertizo de tu casa una red de estación de electromovilidad que te entregue 30, 40 amperes de potencia solamente en 20 metros cuadrados tachando tu auto. Entonces te puedes comprar tu auto eléctrico y lo cargas con la energía renovable del sol a un precio bastante más económico que lo que significaría con energías renovables solares de otro tipo. Y también estamos generando con algunos partners elementos constructivos tradicionales, pero que lo estamos dotando de nuestra capacidad de generación de energía. Por ejemplo, con GTD desarrollamos este piloto, que es un todo en uno, como lo llamé yo, porque busca dar muchas soluciones específicas a distintas cosas. Por ejemplo, esto es una paleta publicitaria de 3,8 metros cuadrados de publicidad que tiene incorporados sensores para poder básicamente generar reciclaje, recuperación básicamente por la ley REP, que genera su propia energía, y de hecho energía suficiente para poder producir la iluminación, para poder tener unas cámaras de televigilancia, un dispositivo de radiación hotspot y tener inclusive la posibilidad de tener un botón de pánico. Pero todo eso dentro de la misma estructura. Por tanto, cuando conectas esa unidad, ya no necesitas tener un empalme eléctrico, olvídense del ingeniero eléctrico que haga el plano, lo firme, y el T4 que hay que presentarlo, en este caso en la SEC. Todo eso, olvídate. 4 pernos de expansión directamente al odocreto, lo conectaste, se prende solo, listo, tiene su propia energía. Y así podemos empezar a electrificar más elementos de las ciudades. Ahora, esto es de hecho, nuestro proyecto más grande son 342 metros cuadrados que desarrollamos para una granja de criptominería, la cual no tenía posibilidad alguna de poder tener, en este caso, acceso a energía. Lo que hicimos fue el galpón industrial que tenían ellos, le removimos todas las latas de zinc alum, que obviamente tienen una alta transmitancia térmica, y lo reemplazamos por nuestro cristal, que dicho sea de paso,
Al techarlo va a quedar un galpón industrial donde ingresa la luz del sol directamente, está generando energía eléctrica, es resistente al granizo, es hermético al agua, genera 7,2 mega de energía, que es energía suficiente para toda la granja y minería, el sistema de enfriamiento, pero esto en invierno, verano, lloviendo, cuando no está lloviendo, en definitiva en condiciones climáticas bastante complicadas. Y además, para el tema del montaje, te permite poder perfectamente caminar encima de él. Soporta 180 kilos de peso en voladizo. Por tanto, los técnicos, y tal vez se ven en la parte de arriba de la foto, estaban caminando sobre él sin ningún tipo de problema. Ahora, obviamente, habían muchas cosas que todavía hay que considerar en esto. Piensen que todavía es tecnología que recién está ingresando. Por ejemplo, tener un zapato de seguridad que te permita caminar sobre vidrio es algo que acá un colega que tengo está desarrollando porque no es fácil. La mantención, muy sencilla, exactamente igual que cualquier vidrio, no requiere líquidos especiales, no requiere ningún tipo de mantención. Si está medianamente sucio, produce exactamente igual. Si está ya con barro encima y es de color café, no va a dejar, no permite el paso de la luz, por tanto deja producir. Pero hemos hecho pruebas, como les decía, bajo 1 metro del agua, o sea, sumergido en una piscina a 1 metro de profundidad, produce exactamente igual y con 30 centímetros de nieve encima también. Ahora estamos, de hecho, invitados como empresa a la Antártida porque tenemos una premisa, y es que tal vez podemos producir más energía en la Antártida que acá en Santiago, dado que como esto produce energía a partir de la radiación incidente, o sea, rayo ultravioleta e infrarrojo, podemos, producto en este caso el hoyo de la capa de ozono, producir más energía allá. Tenemos que validarlo científicamente, pero estamos en eso. Ahora, como les decía, pensando en el next step de lo que podíamos nosotros generar, no solamente estábamos pensando en las áreas vidriadas. Perfectamente ese edificio, que es uno que está, y a lo mejor muchos lo conocen, en la esquina de San Antonio con la Alameda, en pleno centro de Santiago, que es un edificio con un muro ciego de cerca de 480 metros cuadrados, que no tiene ni una sola ventana, y nosotros ese edificio, con nuestra tecnología, lo podemos transformar en un punto de generación eléctrica, pero embebido dentro de la misma ciudad, aprovechando el mobiliario urbano que ya existe. La cantidad de edificios que tienen esas características que hay dentro de Santiago es tremenda. En el mundo, muchísimo más. Entonces podemos embeber la generación ahora dentro de las ciudades, limitándonos a las áreas que están disponibles para esto, no solamente áreas vidriadas. Bueno, como les decía, esta no era exactamente la presentación que les quería mostrar, así que les pido 4.000 disculpas. No sé si nos dé el tiempo de hacer el cambio, creo que no. Ah, perfecto. Si la frenas, porque después esto se mete con el mundo del hidrógeno y quería obviamente mostrarles cómo les podíamos dar hidrógeno, pero si me dan, ¿hay posibilidad? ¿Me dan un segundo, por favor? Sí, por favor, gracias. Voy a retomar algunas partes que son súper importantes que yo les quería básicamente transmitir. Como les decía, 500.000 toneladas de desecho fotovoltaico 2030, pero también había incorporado otra información. Y algo le pasó a la presentación. Esperemos que lo solucionen. Vamos. ¿Cómo van con la presentación? ¿Se entiende lo que desarrollamos? ¿El concepto? ¿Las diferencias con la energía tradicional? ¿Sí? Les quiero comentar que este es un invento que desarrollamos con un equipo de chilenos, en una empresa que tuvimos la capacidad de poder desarrollar 100% nosotros. Hace una semana y media aproximadamente obtuvimos la primera patente de invención, después de 2 años de estar gestionándola en INAPI. Fue difícil, así que estamos orgullosos, pero en general cuesta desarrollar patentes y desarrollos tecnológicos de calidad en Chile. Perfecto. Veamos. Bueno, nosotros cuando empezamos, y como les veníamos diciendo, haciendo toda la analítica desde el punto de vista de por qué embarcarnos en este gran proyecto de generación de energía en Chile, sobre todo considerando que la predominancia de la energía fotovoltaica ya era evidente, también empezamos a analizar el hecho de que los bancos de inversión, y ahí sale mi beta economista, yo dejé a medio andar mi doctorado en economía por dedicarme a la física cuántica, básicamente fue un cambio totalmente de vida. Y en función de eso, cuando tú ves que están todavía metiendo, en definitiva, 1,9 billones de dólares en la industria de la extracción del carbón, es que claramente no le interesa exactamente el mundo de las energías limpias.
Y cuando tú empiezas a analizar que el cambio climático está afectando realmente a las poblaciones mundiales, es un tema bastante complejo. Nosotros hace poco creamos una fundación que se llama Science for the Future y nos dedicamos básicamente en el mundo a desarrollar y ayudar a otras personas que tienen ideas para generar básicamente soluciones de impacto en el tema del cambio climático, pero de impacto real, rápido, factible de implementar y que llegue la solución directamente a las personas. Como les decía, Nigeria, que era la solución del gas hasta la semana pasada para Europa, dijo que producto de las inundaciones no va a poder cumplir con sus contratos de abastecimiento. O sea, en este minuto Europa se queda sin energía. Hace pocas semanas nos llamaban de Alemania solicitándonos que nuestro producto estuviera lo más rápido allá porque les están cortando 2 veces al día la electricidad por 1 hora y media en cada tándem. O sea, en definitiva, no hay electricidad en Alemania. Y de cara a las personas de a pie, común y corriente, están sufriendo un problema tremendo. Desde el punto de vista económico, el año pasado se pensaba que, o sea, de hecho, el año pasado las estadísticas demostraban que el 2% del ingreso familiar en Europa se utilizaba pagando la energía eléctrica. Actualmente están en un 20% y al final del año, de este año, obviamente, básicamente el full del invierno de ellos, se piensa que el 40% del presupuesto de la familia en Europa va a estar destinado a pagar la energía eléctrica. Imagínense. O sea, es un impacto tremendo. Entonces, ahí es cuando nace toda la idea de poder generar estas tecnologías, como les comentaba, nace nuestro desarrollo tecnológico y acá a lo mejor se va a poder ver la animación perfectamente en la cual cuando viene la radiación incidente desde el Sol, nosotros hacemos rebotar el fotón, lo transformamos en onda y cuando va entrando o pasando por la película que capta nuestra, en este caso, señal, genera el pulso de energía eléctrica. Esto es lo que se llama principio optoeléctrico y es una forma de generar energía distinta a la fotónica. Esto no lo inventamos nosotros, lo desarrolló Nikola Tesla en un postulado en 1898 y lo trabajó hasta 1904 específicamente porque los minerales que había en ese minuto no eran los más acordes para poder generar hiperconductores que permitieran poder desarrollar esta captura de esa energía. Nosotros tomamos un superconductor que lo transformamos básicamente en una película nanométrica que nos permite poder hacer este efecto. Entonces, cuando llegamos ya a los MVP, empezamos a desarrollar nuestros productos, empezamos obviamente a crear la línea de producción. Como les decía, tuvimos que modificar una línea de producción de la industria del vidrio, incorporar 3 máquinas que desarrollamos también nosotros, que están en la última fase de patente de invención, y ya por tanto teníamos la posibilidad de poder con propiedad intelectual e industrial, o sea, en definitiva ambas ya protegidas como patente de invención y propiedad intelectual, desarrollar nuestro negocio. Y así nace con esta mejor foto que tomé de nuestra primera terraza, que es mi terraza, la posibilidad de poder tener el vidrio que genera energía desde el sol, pero para básicamente el cultivo de plantas, uno transparente, que es el que está al centro, y el azul que está a la esquina, que básicamente lo hicimos por tema del Costanera y un tema un poco más de marketing. Pero básicamente esta energía desde el punto de vista del consumo, a diferencia de la fotovoltaica, que trabaja con un bajo voltaje y un alto amperaje, nosotros trabajamos lo inverso, con un alto voltaje y un bajo amperaje. Eso quiere decir que inyectamos directamente a un inversor tradicional la energía y esto carga un banco de batería y se inyecta al sistema eléctrico. Con eso el departamento en el promedio anual está generando 3.2 kilos, 4.5 en verano. Ahí ya hay un año exacto de monitoreo de nuestra tecnología funcional. Ahora, cuando ya teníamos esto, conceptualizamos BrainTech y creamos la empresa en función de todo lo que nosotros necesitábamos para poder envolver el producto. Y así se crea una empresa funcional, primero mitigando el efecto del cambio climático, la mayor incidencia de días nublados que obviamente va a afectar la producción de energías solares, y así empezamos a conceptualizar cómo podíamos llegar con una propuesta de valor que fuera lo suficientemente atractiva para el mercado. Y así nace el producto, como les habíamos comentado, básicamente con estas características de ser básicamente con una alta transmitancia térmica, acústica, a prueba de impacto y todas estas variables que le fuimos agregando al producto como tal. Y así, ya cuando nace la posibilidad de poder desarrollar línea arquitectónica y nos empiezan a incorporar dentro de los distintos procesos y proyectos, empezamos a entender que habíamos logrado generar productos que generaran energía en base a casi cualquier cosa vidriada. Ese es el proyecto que les comentaba de los 7.2 megas de la granja de minería, el edificio, y habíamos quedado en este punto, básicamente lo que es Parque Isidora y otros lugares. Pero empezamos ya a desarrollar mobiliario urbano, las estaciones de electromovilidad. Estábamos en este producto de GTD que básicamente nos permite tener casi todo incorporado dentro de una misma estructura, pero acá viene la invitación al mundo del hidrógeno.
Cuando nos dimos cuenta de la cantidad de energía que podíamos generar, que es bastante, o sea, de hecho, perfectamente podemos, y de hecho estamos haciendo un proyecto que son 2 hectáreas de ciruelo, que están a 3.10 metros de altura. Nosotros vamos a crear un mega invernadero de 20.000 metros cuadrados, son 2 hectáreas, a 3,50 metros, abajo van a pasar tractores y todas esas cosas, propias del mundo agro, pero encima tienes una planta solar. Es una verdadera planta solar que puede alimentar perfectamente una ciudadela. Y cuando nos dimos cuenta de las necesidades de energía para el mundo del hidrógeno, dijimos, acá tenemos algo que la industria requiere. Se habla de que, y de hecho lo hemos conversado en estas conferencias estos 2 días, que la clave para la disminución del precio del hidrógeno verde y la incorporación rápida dentro del proceso de ser competitivo es el precio de la energía. Y como les decía, nosotros al tener y de hecho ser una empresa también que tiene una alta participación en China y estamos en el pleno parque industrial de Guangzhou y trabajamos con todas las empresas proveedoras de materias primas, sabemos que el mundo básicamente del silicio no va a bajar el precio. De hecho, el silicio 3N y el silicio 4N se han cuadruplicado en demanda y no en producción. Por tanto, el déficit de silicio 4N específicamente, me imagino que saben lo que es 4N, ¿cierto? Que es 4 números, 4 9 después de la coma para el nivel de pureza. Cuando alguien dice, vamos a reciclar un panel fotovoltaico y lo vamos a transformar nuevamente en panel fotovoltaico, eso no existe desde el punto de vista de la física, porque tú le estás restando electrones al átomo de silicio. Por tanto, la única forma de poder reusar o reutilizar ese silicio como panel fotovoltaico es que lo vuelva a activar. ¿Cómo se activan los minerales? En un, básicamente, reactor nuclear. No existe otra forma. Entonces, cuando las empresas dicen, vamos a reciclar los paneles, no se puede. El silicio inerte, que es el que se puede sacar después de que se produce la reacción en contacto con el oxígeno, que es el silicio 2N, que es el resultante, lamentablemente se usa solamente para circuitería. Básicamente, pequeños diodos y otro tipo de elementos que no son tan hiperconductivos. Por tanto, en la industria del silicio y de lo que se viene el panel fotovoltaico, de cara al término de este año, esta gráfica está hasta el 26, o sea, de hecho, al día de hoy, con un precio un 20.75% de incremento. Eso es variación en poco tiempo. Y se espera que para el próximo año, como les decía, tengamos cerca de un 40-50% de valor de mayor costo sobre la materia prima. O sea, quiere decir que paneles fotovoltaicos es muy poco probable que veamos baratos de acá a los próximos 10 años. Entonces, ¿cómo hacemos entonces con nuestra tecnología que no utiliza silicio la incorporación de energía barata para la producción de hidrógeno verde que sea de calidad? Y así empezamos a ver que desde el punto de vista de los biocombustibles tampoco estamos en una mejor de los paraísos porque lamentablemente estamos dejando de producir alimentos para la utilización de, en este caso, biocombustibles. Y ya los precios de los alimentos se han visto bastante afectados, sobre todo por la guerra de Ucrania. Entonces, dicho eso, nuestra política fue, bueno, desarrollemos un elemento constructivo e integrativo que incorpore un modelo de multirentabilización por metro cuadrado. Cuando se nos ocurrió esta genial idea, junto con el equipo, nos dimos cuenta que con uno de nuestros invernaderos, y esto puede ser solamente un ejemplo, en el mismo metro cuadrado podemos estar produciendo energía eléctrica, podemos estar produciendo hidrógeno, de hecho atrás está la máquina de electrólisis en esta analítica, podemos estar produciendo alimentos, grandes toneladas, y aparte estamos produciendo mucho CO2 equivalente. De hecho, nosotros producimos mucho más CO2 equivalente que un panel fotovoltaico, que es 0.385 por cada kilo no consumido de energía. Nosotros estamos generando 0.514. O sea, en definitiva, es mucho más CO2. Por tanto, si tú rentabilizas toda esa cadena de valor, tienes un menor costo, y la verdad, un mucho menor costo de energía, produciendo en el mismo metro cuadrado múltiples beneficios sociales. Alimentación, estás produciendo energía, hidrógeno y bonos de carbono. Dicho sea de paso, 2 metros cuadrados de nuestra tecnología equivalen a la mitigación del mismo CO2 equivalente que produce un árbol adulto en un día. O sea, 0.167 gramos. Entonces, en definitiva, si tú tienes un invernadero como este, de 300 metros cuadrados, que va a generar 400 kilos de energía, perfectamente puedes llevarlo a la tabla de conversión en el cual vas a decir, oye, esto equivale a tener 200 árboles trabajando para ti. ¿Ya? Así que, básicamente ese es nuestro concepto, la posibilidad de poder producir energías renovables de una manera distinta, que se incorpore con otro tipo de elementos que generen un menor valor en el precio del kilowatt producido, y de esa manera es nuestra apuesta que ya básicamente se está alineando con los objetivos sustentables de la ONU.
Así que, básicamente, eso es BrainTech. Estamos tratando de meternos de lleno en el mundo de la generación de Smart Cities del futuro, o sea, generando energía dentro de las mismas ciudades y no teniendo que transportar grandes volúmenes de energía, que la verdad es que de cara al cambio climático no va a ser muy oficioso para los objetivos que se quieren lograr. Así que, esa es mi presentación. Espero que les haya gustado. Por favor, para que puedas recibir un reconocimiento por parte de la organización. Muchas gracias, Rodrigo. Una vez más, un aplauso.